Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor Jonathan Meza Delgado y estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México. Muchísimas gracias por reunirse para estudiar en esta escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Sean todos ustedes bienvenidos. Y antes de comenzar a estudiar el versículo que hoy nos ocupa, que es Romanos 2:14, yo le pido que le demos gracias a Dios y también entremos en un ambiente de alabanza, de adoración a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso significa que una de las primeras cosas que hay que hacer siempre es darle gracias a Dios, es alabarle, es adorarle. Así que levantamos nuestras manos ahí donde se encuentren. Díganle al Señor cuánto le aman. Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy nos rendimos delante de ti, oh Dios. Yo bendigo la vida de todas las personas que me están oyendo, que me están mirando. Declaro milagros de toda índole para ellos. Declaramos y declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesús, muchas gracias por ser nuestro amigo fiel. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque te compadeces de nosotros. Muchas gracias por tu ternura. Estamos convencidos que sin ti no podemos, Señor. Levante sus manos y le invito a que le diga al Señor Jesús: sí, ya me convencí que no tengo a nadie a dónde ir cuando todos se han marchado. Tú estás ahí, fiel, muy paciente. Has esperado tú por mí y en silencio has callado por amor, pensando en mí. Tú siempre tienes tiempo para mí. Tú nunca miras una falta en mí. Tus palabras me levantan, me rodea tu fidelidad.
paciente has esperado tú por mí. Gracias, Señor. Y en silencio has callado por amor, pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tienes tiempo para mí. Tú nunca miras una falta en mí. Oh, levanta tu voz y dígale tus palabras me levantan, me rodea tu fidelidad. La última vez, tu ternura a mí me conquistó, tu amor en mí se derramó, tú me sedujiste con tu amor, y fuiste más fuerte que yo. Tú me enamoraste de verdad. Nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Amigo fiel. Gracias, mi Señor Jesús. Tú eres nuestro amigo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Te exaltamos con todo nuestro ser, Señor. Amén. Y una de las formas de alabar a Dios es atendiendo a su palabra. No existen verdaderos adoradores si no se someten a su palabra, si no estudian, si no leen la Biblia. Porque Dios y su palabra uno son. Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Muchas personas solo están llenas de congresos, de música, de cantos a Dios, pero no hay un hábito, es lamentable, de estudiar a fondo las Escrituras. Solamente reuniones con un par de versículos y unas cuantas experiencias y a la casa se ha dicho. Ese es el mundo religioso. Y esto no se limita a ciertas religiones que ya tienen fama de enseñanzas cortitas ahí. No, el cristianismo está lleno de esos lugares donde no hay un hábito de estudiar a fondo. De hecho, en la mayoría de estos lugares se predica y no se enseña la palabra. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Y predicar es proclamar el evangelio para que gente se salve. Pero la enseñanza es ya para los creyentes, los discípulos, los nacidos de nuevo, y de eso se adolece lamentablemente. Son muy pocos los grupos
que realmente estudian la palabra de Dios. Y cuando la llegan a estudiar solo la aplican, pero no hay revelación. En fin, necesitamos realmente valorar estos espacios. Yo le animo a que invite a mucha gente cada miércoles en esta escuela por internet, escuela gratuita, por cierto, del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Y hoy nos toca el versículo de Romanos 2:14. Estamos invirtiendo tiempo en un versículo por miércoles. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023 y vamos a Romanos 2:14 para leerlo completamente, por favor. Dice el apóstol Pablo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Voy a desglosar el versículo para ir aprendiendo parte por parte. La primera parte dice, porque cuando los gentiles. Entonces vamos a definir quiénes son los gentiles, porque tal vez alguien todavía a estas alturas no sepa quiénes son esos famosos gentiles o a qué se refiere la Biblia con los gentiles. Recuerda que es lo bueno de una escuela. Cuando íbamos a la primaria, no obstante, ya pasábamos de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Los maestros retomaban las tablas, las divisiones, porque es importante estar repasando lo que es algo básico, elemental. Así que la repetición es parte de un buen aprendizaje. ¿Quiénes son los gentiles? Y la mejor manera de yo explicarlo es yéndonos a 1 Corintios 12, del 1 al 2. Dice así: no quiero, hermanos. Para empezar, Pablo se está dirigiendo a griegos. Los corintios son griegos y les está llamando hermanos. Esto significa que le está llamando hermanos, o sea, hermanos en Cristo, a personas que no son judías, son griegos. Eso significa que si no son judíos, son gentiles. Básicamente, un gentil es quien no es judío, quien no es del pacto de los judíos, del pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es un gentil. Y estos corintios son griegos, por lo tanto son gentiles, pero Pablo no les está llamando gentiles, les está llamando hermanos. ¿Por qué? Porque como yo he venido enseñando, cuando un gentil, es decir, uno que no es judío, se convierte a Cristo, ya deja de ser gentil y pasa a ser iglesia, pasa a ser hermano en Cristo. Así que podemos resumir en tres grandes grupos el mundo entero: Israel, la iglesia y los gentiles. Repito, Israel, o sea, los judíos; la iglesia, que son los gentiles o judíos que ya se convierten a Cristo, esos son parte de la iglesia; y los gentiles, o sea, los que no son judíos ni tampoco han aceptado a Cristo. Entonces, dice Pablo, no quiero, hermanos. ¿Por qué les llama hermanos aquí a estos griegos? Porque eran gentiles, pero ya habían aceptado a Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, no me voy a meter en el tema de los dones espirituales, que de hecho ese tema lo vamos a abordar este próximo domingo en Expo Forum a las 11 de la mañana. Te esperamos. Usted que vive aquí en la capital de Sonora, asista a mis reuniones presenciales en Expo Forum los domingos a las 11 de la mañana. No voy a hablar de los dones, vengo a demostrarte quién es un gentil. Y voy a volver a leer el 1, pero ahora conectado con el 2. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire el 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces Pablo está dejando bien claro en la primera parte del versículo 2 que estos de Corinto eran, tiempo pasado, eran gentiles. Volvamos a leer la primera parte que dice, sabéis que cuando erais gentiles. Entonces les está llamando que eran gentiles. ¿Cuándo? Antes de recibir a Cristo. Porque no eran judíos, eran
griegos en ese caso, pero que no habían recibido a Cristo antes. Por lo tanto, esos son los gentiles. Una vez que entendemos eso, vamos a estudiar la segunda parte de Romanos 2:14. Dice así: porque cuando los gentiles, ya vimos entonces quiénes son los gentiles, pues ahora vamos a estudiar esa segunda parte donde dice que no tienen ley. Los gentiles no tienen ley, o sea, ellos no tienen los 10 mandamientos, no tienen la famosa Torá, ni siquiera tienen Biblia. No tienen, hoy diríamos, no tienen los principios de Dios. Pero hay gentiles, por ejemplo, que aunque no tienen los principios de Dios, por ejemplo, un principio de Dios, tú y yo que ya no andamos en ley porque somos de la gracia, somos del nuevo pacto, a partir de que Cristo resucitó, el fin de la ley es Cristo. Hoy pudiéramos decir los gentiles que no tienen los principios de Dios. Un principio de Dios, ¿cuál es? La generosidad, por ejemplo. Pero ¿sabías tú que hay gentiles más generosos que algunos que están dentro de las iglesias? Sí, de las iglesias donde Jesucristo se supone que es el Señor y ellos tienen Biblia y todo. Y yo puedo decir igual que Pablo, los gentiles que no tienen esos principios a veces operan más en esos principios. Y ahorita vamos a ver por qué. Y eso es lo tremendo que vamos a estudiar, que Pablo nos asegura que esa gente va a recibir los beneficios de operar en los principios de Dios, aunque no tengan escritos esos principios. Ni siquiera se disciplinan a oírlos. Porque la gente, los cristianos o creyentes o nacidos de nuevo, pues se reúnen cada semana a oír la palabra de Dios, a veces hasta 2 o 3 veces por semana, y de todas maneras al final no diezman, no ofrendan, no le dan dinero a sus padres, no perdonan. Y de repente hay un gentil ahí, hoy diríamos un mundano, por así decirlo, porque somos el Israel espiritual nosotros. Y usando ese lenguaje, ahí están mundanos que perdonan más rápido que muchos que están dentro y se dicen ser hermanos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Eso es lo que Pablo nos trató de concientizar. Por ejemplo, el tema de la confesión. Yo soy uno que cree que lo que yo diga me será hecho. ¿Por qué? Y lo creo porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Marcos 11:23. Lo que tú digas te será hecho. Es toda una doctrina. La doctrina de la confesión de la palabra de Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago 3, la lengua es como un timón. Proverbios 6. O sea, la Biblia está repleta de versículos que respaldan que el confesar positivo y confesar la palabra de Dios funciona. Pues ¿qué crees? Los gentiles, hoy diríamos los mundanos, aunque ya distinguí entre mundano y gentil, pero hoy en nuestro lenguaje diríamos los mundanos, porque el que no es de la iglesia es un mundano. Así como Pablo decía, el que no es judío es un gentil. Pues los mundanos muchas veces creen más en ese principio de confesar. De hecho, hay libros enteros de muchos de ellos que no tienen a Cristo en el corazón, pero ya le entendieron a eso de que si lo creen y lo confiesan, les funciona. Y lo practican. Ellos no andan con religiosidades de que no, eso es del diablo, no. Ni saben que hay diablo ellos. Ellos nada más confiesan, soy rico, soy feliz, todo lo puedo. ¿Y qué crees? Les funciona. Y operan en principios de generosidad y principios que están en la Biblia y que ahora ellos están prosperando. Y ahí hay un montón de cristianos que tienen una Biblia y de nada les sirve porque no funcionan. Y Dios se va a manifestar. Esto es lo tremendo, mira. Dios se va a manifestar en cualquiera que opere en esos principios o en esa ley. Nada más que si yo digo ley, rápido la gente piensa, los 10 mandamientos. No siempre que oiga ley se refiere a 10 mandamientos. En el nuevo pacto, Santiago nos habló, como ya expliqué el miércoles pasados, nos habló de una ley de la libertad. La ley real también se le llama, que es ya la del nuevo pacto, ya filtrada por el nuevo pacto. Entonces, a los mundanos les está funcionando. ¿Y cómo es posible que Dios se manifieste en alguien que no tenga la ley, en alguien que no tenga Biblia,
en alguien que no tenga estos principios, pero que finalmente los está poniendo por obra? Bueno, porque esto es algo que también viene escrito, y voy a recordarles un versículo que ya les di en miércoles pasados. Vámonos a Romanos 10, 19. Vamos a recordarlo. Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué dice el 20? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que de pronto a un cristiano o a cualquier persona que ya nació de nuevo le pueden dar celos de cómo al vecino de enfrente le está yendo muy bien. Claro, porque el vecino de enfrente está operando en los principios de Dios. Yo conozco mundanos que diezman así como lo oyes, porque creen en los principios de Dios. Mundanos que ofrendan, mundanos que honran a los padres, mundanos que son generosos, mundanos que confiesan lo correcto y mundanos que perdonan. Y Dios se va a manifestar en ellos porque están respetando esos principios. Ahora, no dije con eso de que se van a ir al cielo, porque nadie irá al cielo. Si una vez oyó de Cristo y rechazó a Cristo, por más que operen en esos principios y por más que esos principios les den la victoria en la tierra, al final irán al infierno. Pero si esas personas, aquí va lo tremendo, que el punto, el meollo, si esas personas operaron en los principios de Dios, pero nunca oyeron el nombre de Jesús, se salvarán por esa conciencia que los definía entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cuándo es que irán al infierno? Si oyeron de Jesús y lo rechazaron y se confiaron en que yo soy generoso, yo doy ropa, yo opero en los principios de Dios, pero no recibiste a Cristo. Es ahí cuando la gente se va al infierno. Espero estarme dando a entender. Vamos a Romanos 2:14 otra vez. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, a ver, dígalo, no tienen ley. Esa es la parte que estamos enfatizando. Ellos no tienen ley. No tienen una Biblia, no tienen una Torá, no tienen los 10 mandamientos, no tienen. Pero muchos de ellos están practicando estos mandamientos. Y es aquí donde yo quiero llevarte a Romanos 2:12, porque Pablo nos dejó bien claro ya en 2 versículos anteriores que estudiamos lo siguiente. Dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, ¿te acuerdas cuando vimos eso? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces significa que hay gente que aunque no tenga ley puede pecar. ¿Y cómo alguien que no tiene ley puede pecar? Insisto, porque hay una conciencia que les está reprobando aquello y no la obedecen. Y por eso van a perecer. Ellos no van a decir, es que yo no tenía Biblia o yo no tenía la ley, pero tenías una conciencia. Y Dios a su nivel va a tratar con ellos. Lo mismo con los enfermos mentales. Gente me ha dicho, ¿y ese cómo le va a hacer Dios ahí? Pues no te creas que estás metiendo en aprietos a Dios. Creo que Dios sabe más que tú y que yo. Él va a tratar con esos enfermos mentales que a veces, de verdad, de tontitos no tienen nada muchas veces. Y Dios va a tratar con ellos a su nivel, sí, a su nivel. Porque hay niveles, pero Dios va a tratar con ellos. Bien, seguimos avanzando. Vamos a Romanos, porque dice que los gentiles que no tienen ley. Quiero que vayas a Romanos 10:4, porque quiero recordarte que nosotros, o sea, la iglesia, aunque no somos gentiles, atención aquí, nosotros aunque no somos gentiles, y alguien dígame por qué no somos gentiles, porque ya recibimos a Cristo. ¿Cómo le llamó Pablo a los de Corinto? Hermanos. Dice ustedes que eran gentiles. Romanos 12, 1 y 2. Bien, pues atención aquí que nosotros, la iglesia, aunque no somos gentiles,
no tenemos ley. Es decir, se dice de los gentiles, dice, que no tienen ley. Lo acabamos de leer en Romanos 2:14. ¿Qué dice Romanos 2:14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, pero ¿sabes qué? La iglesia tampoco tiene ley. Y esto es importante entenderlo. La iglesia no tiene ley. Vamos a demostrarlo. Primeramente, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si Romanos 10:4 está diciendo que el fin, o sea, se acabó el tantán de la ley es Cristo, es porque ya no hay ley. O sea, ya no hay. Entonces, tanto los gentiles como la iglesia no tenemos ley. Pero al igual que los gentiles, eso no es excusa. Ni tampoco la iglesia va a tener excusa. Porque así como los gentiles tienen una conciencia para definir entre matar o no, entre robar o no, etcétera, la iglesia con mayor razón. Porque no tenemos ley, pero también tenemos una conciencia, y vaya qué conciencia que se nos dio, una conciencia perfecta y una naturaleza divina dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este punto. ¿Los gentiles no tienen ley? Sí, pero no tienen excusa. Pues la iglesia tampoco tiene ley y tampoco va a tener excusa en aquel día del juicio. Vamos a Romanos 7:6 para seguir demostrando que ya no estamos en el régimen de la ley de Moisés. Ya no, mira lo que dice Pablo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué dice Pablo? ¿Que está todavía sujeto él? Estábamos, ya no está sujeto. Yo no sé cómo alguien puede insistir, todavía estamos sujetos, dice uno ahí por internet con un vozarrón, todavía. Si Pablo dice que estábamos en plural, él y yo y nosotros, pero en pasado. Estábamos sujetos, ya no estamos. Ahora, ¿cuál es el miedo de estas personas legalistas que nos quieren reducir a esclavitud y llevarnos a la ley? Ellos dicen, ¿cómo no vamos a tener ley? ¿Acaso quieres matar? O sea, así de básicos. Es que nadie les ha enseñado, no han venido a la escuela Nuevo Pacto a estudiar Romanos 2:14. Nadie les ha enseñado la buena noticia de que se puede no tener ley y a la vez no matar. No necesitas la ley para no matar. Caín no necesitó la ley y él violó su conciencia y mató a Abel y recibió las consecuencias. Y no se pudo él excusar de que es que todavía no venía la ley. No. Así que esta es la buena noticia, amados judíos mesiánicos que tienen tanto miedo que no querramos la Torá porque nos vamos a ir a matar y a robar. No, tranquilos, miren, pueden estar sin la ley como Jesús lo dijo, como Pablo lo dijo, y no matar y no robar, etcétera. Y hasta tener un mejor reposo que el sábado. Porque puedes guardar el sábado y no tener el reposo que Dios planeó. Así que esto va más allá de la letra y de las piedras y de Moisés, porque en piedras ahí se escribió la ley. Ya te dije en miércoles pasados que Dios escribió esa ley porque no tenía de otra, porque ya Adán había comido el fruto prohibido. O sea, la ley fue algo temporal, dijo Pablo a los de Galacia, para llevarnos a Cristo. Así que se haya escrito por el dedo de Dios no es excusa para decir que esa ley es para siempre, que nosotros tenemos que guardarla. No, porque el fin de la ley es Cristo. Y la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Ya nos llevó a Cristo, ya no necesitamos esa ley. Sin embargo, se puede vivir sin ley y no matar, robar, codiciar, etc. Ese es el punto. Mire lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya no estamos.
Estábamos sujetos, mira, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Régimen qué? Nuevo. ¿Qué parte de nuevo no se entiende? Si hay un régimen nuevo, ¿cuál sería el régimen viejo? La ley. ¿Y en qué persisten esos judíos mesiánicos? Que tú sigas en el régimen de la ley. Que porque Pablo la preservó y que porque Cristo vino a cumplirla y que porque no pasará ni una jota ni una tilde, no han entendido nada. Ahí en Mateo 5, cuando Jesús dijo que vine a cumplir la ley, se refirió a cumplirla en lo que la ley decía acerca de sus padecimientos, no a cumplirla en todos los preceptos y mandamientos religiosos. Y alguien me dice, sí, pero Jesús se portó bien. Claro, porque él demostró no matar, no robar, etcétera, sin necesidad de estar bajo el régimen de Moisés. Si hasta él mismo dijo en Juan 5, hay quien nos acusa y es Moisés. Entonces, dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así se le llamó a la ley el régimen viejo de la letra. Ahora, ahí mismo en Romanos 7, pero el versículo 9 dice así. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo nos está haciendo referencia de que él un tiempo vivió sin la ley. Y ese tiempo se refiere a su infancia, desde que nació hasta cierta edad, porque todos nacemos sin ley, inocentes. Podemos andar hasta desnudos en una calle, en una sala de una casa. Los niños andan desnudos y ellos no saben, ellos son inocentes. Pero ¿por qué el ser humano de repente hay una edad donde ya le da vergüenza andar desnuda o desnudo? ¿Por qué? ¿Quién nos heredó ese ciclo? Adán y Eva, que de repente cuando comieron del árbol de la ley, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día murieron espiritualmente y es cuando quedaron desnudos. Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Le pasa lo mismo a un niño. Un niño puede andar desnudo a los 4 años, 5, pero ya a los 6, 7 ya le empieza a dar vergüenza. ¿Por qué? Muere. Todo ser humano muere espiritualmente a cierta edad en su infancia. Significa entonces que todo ser humano nace vivo espiritual. Nace con su alma corrupta, con su cuerpo mortal, pero en su espíritu nace perfecto. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, se metieron en un cuerpo, y esos hijos son espíritus que veníamos del cielo, nos encarnamos y éramos espíritus perfectos. Pero heredamos esa maldición de Adán y a cierta edad, así como Adán y Eva en cierto momento comieron del árbol de la ley y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sabes por qué? Porque un día Adán y Eva murieron espiritualmente. A eso se refirió Pablo. Todo ser humano nace vivo, perfecto, pero su espíritu invariablemente tiene que morir espiritualmente. Y a cierta edad mueres espiritualmente y te das cuenta que estás desnudo, pierdes tu inocencia. A eso se refirió Pablo cuando dijo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si Pablo se estuviera refiriendo a muerte física, ¿en qué momento vimos que Pablo murió físicamente? No, por supuesto que un día lo mataron, ya grande lo sacrificaron, ya que ejerció su gran ministerio. Pero en ninguna parte él dice, yo me morí a los 13 años físicamente y luego me resucitaron, nada. Aquí se está refiriendo indiscutiblemente a que él llegó a morir espiritualmente porque él vivía sin ley un tiempo, o sea, en inocencia total. Pero de repente dice que el mandamiento vino, o sea, mandamiento significa ley.
Llegó la ley a su vida. Todo ser humano así le pasa. De repente ya se da cuenta entre el bien y el mal. ¿Quién nos heredó eso? Adán. Y es cuando ya te das cuenta, estás desnudo, no debo estar así ante la gente. Y dice, el pecado revivió y yo morí. Y es por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Todo ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a los 12 años, cuando son niños, a los 11 años, a los 10, dependiendo del caso, mueren espiritualmente por esa herencia de Adán. Y como son muertos espirituales, un día tienen que recibir a Cristo. A los 14 años, a los 15, 16, dependiendo quién les predique, en alguna campaña evangelística, en alguna cruzada de milagros, en la calle, se encontró un redimido que le predicó, le habló. En algún momento recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pasa de muerto espiritual a vivo espiritual. Por eso Pablo dijo ahí en Efesios 2, vamos a leer del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos de los que me están mirando recibieron vida en Cristo Jesús? ¿Qué significa que recibiste vida? ¿Sabes qué significa? Que antes estabas muerto espiritual. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos, ¿qué? Muertos. Éramos muertos espirituales. Por eso cuando Jesús vino, no podía haber muerto solo físicamente, puesto que el problema del hombre en su esencia era la muerte espiritual. Por eso Jesús tuvo que morir espiritualmente y luego físicamente también. Murió para que todo el que lo acepte a Él ahora pase de muerte a vida. Pero aquí mi punto es, ¿en qué momento pasamos a muerte espiritual? En cierto momento de nuestra niñez morimos espiritualmente. ¿Y qué pasará si alguien nunca aceptara a Cristo? Pues nunca nace de nuevo. Y tiene todas las posibilidades de ir al infierno. ¿Por qué digo todas las posibilidades? Porque eso depende. En esto he sido enfático. Eso depende si esa persona oyó de Cristo o si no oyó de Cristo. A ver si me estoy dando a entender. Y si esa persona murió espiritualmente a los 11 años de edad y toda su vida nadie le habló de Cristo, él no sabía de Cristo, y llega a morir físicamente, ¿cómo le va a hacer Dios para juzgarlo? ¿Cómo? Por sus conciencias. Porque los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. Pero si ese gentil, ese muerto espiritual, nunca oyó hablar de Cristo, o más bien al revés, porque eso ya lo mencioné, si sí oyó hablar de Cristo, él no puede decir, pues yo sí me porto bien, mi conciencia me dice que no haga esto, no necesito congregarme, yo no necesito hacer todo lo que la Biblia dice, yo nada más aquí sé lo bueno y lo malo en mi casa, no quiero nada con Cristo. Esa persona no se va a salvar. Y de hecho hay miles y millones de personas de ese tipo que ya oyen hablar de Cristo, pero creen ellos que por portarse un poco bien se van a salvar. Están en un error. Es ahí cuando aplica Efesios 2, 9, que es no por obras. Nadie se salva por obras. Bien, ¿qué dice Romanos 7, 9? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que eso ya nos pasó a todos. Todos los que me están mirando, incluyéndome a mí, un día morimos espiritualmente. Pero le das gracias a Dios que un día ya vivimos espiritualmente. Gracias, por ejemplo en mi caso, gracias por mis padres, Eleno y Josefina. A través de ellos yo tuve a Cristo en mi corazón. Tú tienes que darle gracias a alguien que te llevó a Cristo, porque ahora eres un vivo espiritual. Pero ¿qué pasa? Ahora que eres un vivo espiritual, resulta que un gentil está operando mejor que tú en los principios de Dios. ¿Por qué?
Porque el gentil, sin tener la bibliota que tú tienes, está confesando lo correcto, está perdonando, está... Y ese es el punto que es Pablo y yo y estamos enfatizando en esta noche. Vamos a 2 Corintios 3, del 7 al 11. Del 7 al 11, por favor. Dice Pablo: y si el ministerio de muerte, atención aquí, ¿cómo le llamó al tiempo de la ley? Número 1, le llamó ministerio, porque sí es ministerio. Así como también sí hay profetas, sí hay pastores también, falsos, pero sí hay. O sea, cuando no te enseñan la verdad, pues son falsos. Igual aquí Pablo reconoce, no, si la ley dice es un ministerio, sí. ¿De qué es ministerio? Es ministerio. Pero pregúntate, ¿será un ministerio de vida? El andar ahí judaizando y siguiendo a Moisés. Veamos, dice Pablo: y si el ministerio de muerte le está llamando ministerio de muerte al tiempo de la ley, y no me salgan que únicamente a los mandamientos extras a los 10, ese es un invento de los judíos mesiánicos. En ninguna parte hace esa diferencia, en ninguna. Esas son conclusiones que ellos sacan. El propio Pablo en Romanos 7 incluyó el no codiciar, que es uno de los 10 mandamientos. Así que incluye todos esos cientos de mandamientos extras a los 10, pero incluye a los 10. Es decir, no andamos en ese sistema. Pero, querido judío mesiánico, ya deja de temblar de que es que si me quitas los 10 mandamientos me voy a ir a robar. No, Pablo es lo que te quiere enseñar y no le has querido creer. Te quiere enseñar Pablo que a pesar de que no hay ley, sí se puede guardar esos principios. Y aún de una manera más poderosa. Mira cómo Pablo le llamó al sistema de ley, que tú dices, esa es vida, dijo uno, esto es pura vida, la Torah es vida. Pues eso lo dices tú, la Biblia dice que es muerte. Porque si no tienes a Cristo, eso es pura muerte, dice aquí. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, por si te quedaba duda que si se refería a la ley de los 10 mandamientos, ¿acaso esos 200, 300 mandamientos extras a la ley se escribieron en piedras? No, se refiere a los 10 ahí. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿en qué dice? En piedras. Fue con gloria, le están llamando al decálogo ministerio de muerte. Porque por más que tengas una piedra, una madera o un papel con los 10 mandamientos, eso no significa que les vas a guardar. En cambio, si tienes realmente un corazón para Dios y los guardas sin tener esas piedrotas, te va a contar más que teniéndolas. Ese es el punto de Pablo. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Date cuenta, no podían ver a Moisés de la gloria, por la gloria de su rostro, y eso que estaba en un ministerio de muerte. ¿Y cómo es que mi Madre Espíritu Santo se puso tan fuerte en el rostro de Moisés si era un ministerio de muerte? Ya te lo he explicado en otras ocasiones, pero dedicaré un minuto. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo tuvo que respetar que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y desde que ellos comieron del fruto prohibido, de acuerdo a Romanos 5, del 12 en adelante, entró la muerte. Pero ¿qué podía hacer Dios? Nada más que con lo que el hombre tenía en sus condiciones de pecado, de muerte espiritual. Eso es todo lo que Dios pudo hacer. O sea, es tan grande el amor de Dios que a pesar de que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, mi madre se manifestaba. Y no fue la primera vez que la gloria se dejó ver en alguien. Se dejó ver en Sansón, se dejó ver en muchos profetas del antiguo pacto, y eran muertos espirituales, porque Dios es grande en misericordia. Pero ¿qué tal ahora que ya estamos en un nuevo régimen? Dice aquí, ahora, ¿por qué aclaro eso? Porque alguien dirá, ya ves, la gloria de Dios apoyó la ley y significa que estamos en la ley. No, la apoyó porque era todo lo que había.
no porque era la perfecta voluntad de Dios. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Mire el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si aquel ministerio tuvo gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Están comparando a Moisés con el Espíritu, porque el Espíritu es uno de los nombres de la investidura. Es el postrer Moisés en estos tiempos. Esto es muy profundo y lo digo así nada más por si alguien pudiera por ahí captarlo. ¿Están comparando a quién? A Moisés con el ministerio del Espíritu, o sea, otro Moisés. Que ya no vengo a traer las tablas de la ley, sino con la ayuda del Espíritu Santo promover el nuevo régimen de la gracia. Entonces, si aquel ministerio de Moisés tuvo gloria, ¿cuánto más el del postrer Moisés? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, date cuenta, ya no le van a llamar de muerte, sino de condenación. O sea, la ley, entiéndanlo, es condenación. Recordemos aquí Juan capítulo 5 y ahorita regresamos a 2 Corintios 3:9. Juan 5:45, vamos, el propio Jesús dijo lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahí está. Jesús mismo está diciendo que el ministerio de condenación es de Moisés, de la ley, porque ese ministerio te acusa. Regresémonos a Corintios, donde estábamos. 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mire el 9. Porque si el ministerio de condenación, entonces es intercambiable ministerio de muerte con ministerio de condenación. ¿Y qué dijo Pablo en Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora ya no le van a llamar ministerio del Espíritu, sino ministerio de justificación. Ahora, cuando dice ministerio de condenación, eso no significa que en el nuevo pacto no hay disciplina. De la misma manera, como tampoco significa que no hay principios que respetar, porque de eso tienen miedo los judíos mesiánicos, de que si nos quitas la Torah, entonces la gente va a hacer lo que quiera. No, se puede no matar, no robar, no codiciar sin ley. De la misma manera, los que dicen es que ahora en la gracia ya es un ministerio donde no hay condenación, porque ya no le llaman ministerio de condenación, entonces ya no hay disciplina, ahora me rebelo. Tampoco. Se puede no tener ley, inclusive se puede no tener condenación, pero sí haber disciplina. Insisto, de la misma manera como puedes tú respetar un montón de principios del nuevo pacto, como congregarte, honrar a tus padres, sin que tengas que tener una piedra, unas tablas de piedra que te lo digan. Bien, vamos al versículo 10. Aquí voy a decir algo muy importante. Dice el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿A qué se refiere aquí a lo que fue glorioso? Al tiempo de la ley. O sea, de que fue glorioso, pero no era la perfecta voluntad de Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso, dice Pablo, en este respecto. ¿En qué respecto? En comparación con la gloria más eminente. Wow, le está llamando la gloria más eminente a la etapa que la iglesia, que tú y yo estamos viviendo. Diga conmigo, yo estoy en la gloria más eminente. ¿Acaso eso no te recuerda lo que dijo Pablo a los de Éfeso capítulo 1? Refiriéndose al Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder. Versículo 11. Porque, atención, si lo que perece, quiero que me prestes tu atención. Le llamó ministerio de muerte, ¿qué más? Ministerio de condenación
Y ahora le va a llamar lo que perece. ¿No te dice algo esa frase, lo que perece? Como dijo Pablo a los de Galacia, díganme los que quieren seguir, los que persisten, los necios que quieren seguir en la ley, díganme, ¿no te dice algo la frase lo que perece? A ese ministerio de muerte, a ese ministerio de condenación, ahora le están llamando lo que perece. O sea, perece, se acabó. Porque si lo que perece, dice, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bien, hasta ahí vamos a leer. Y ahora me voy a meter a un punto. No obstante, ya demostré en algunos pasajes muy poderosos que así como los gentiles no tienen ley, la iglesia tampoco. Pero también dije que así como los gentiles, aunque no tengan ley, no tendrán excusa para matar, robar y un montón de cosas. Así también la iglesia, aunque no tenemos ley, no hay excusa. Y es aquí donde nos vamos a meter a lo que lo comprueba, que es Hebreos 10, del 14 al 19. Dígale gracias a Jesús. ¿Por qué le das gracias? Mira nada más lo que dice Hebreos 10, 14. Aleluya. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué ofrenda es esa? La de Cristo. Con una sola ofrenda. Y aquí por revelación Dios me dice que te diga que tú con una sola ofrenda puedes hacer la diferencia en tu vida. Qué tremendo. Es una revelación, es con una sola. Aleluya. Pues el Padre con una sola ofrenda, la de Cristo, logró algo tremendo. Logró hacernos perfectos a nosotros. ¿Qué es la ofrenda de Cristo? Su muerte en la cruz y su descenso a los infiernos, a sufrir por nosotros. Ahora alguien dirá, ¿y si ya somos perfectos? Entonces definitivamente ya no hay ley. Y es cierto, en tu espíritu ya no hay. Por eso el fruto del espíritu en Gálatas 5 dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y al final, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Porque en tu espíritu, ¿qué? No hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tu espíritu no necesita ley para amar. Tu espíritu no necesita ley para andar en gozo, amar a tu prójimo, tener paz con todos. Tu espíritu no necesita un decálogo. Tienes que. No, tu espíritu ya es perfecto y ahí no hay ley. Él ama porque ama. Entonces sí se puede sin ley amar, respetar. Y aquí dice que nos hicieron perfectos con una sola ofrenda, pero tú sabes que ahí se refiere a nuestros espíritus. ¿Por qué? Porque en Hebreos, ahí mismo en esa carta de los Hebreos, en el capítulo 12, habla de los espíritus perfectos de los justos. Los espíritus, nunca dice que el alma ni el cuerpo. Sigamos leyendo. Quiero que leamos corrido el 14 y el 15. Mira. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué nos atestigua el Espíritu Santo? Que somos perfectos. Eso concuerda con Romanos 8. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu Santo da testimonio de qué tan justo eres, qué tan santo y qué tan perfecto eres. Espíritu Santo da testimonio de eso. Por eso dice aquí, mira, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que sigue. Porque después de haber dicho, aquí viene lo bueno, mira. Después de haber dicho, ¿qué cosa? El 16. Este es el pacto que haré con ellos. Atención, aleluya, mira. Después de aquellos días, detente ahí. ¿Después de qué días? Después de aquellos días donde Cristo ya murió y dio su ofrenda. Ofrenda, olor fragante, su sacrificio en la cruz y en el infierno. Ya estamos en esos días después, mira. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en otras tablas de piedra, dice. En la Biblia dice.
En hojas de cartón, nada. Mira, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En otras palabras, en el nuevo pacto no necesitas un decálogo y menos a un rabino con una barbota ahí que te esté diciendo las leyes como si estuviéramos con Moisés. Ahora puso Dios mismo, por el sacrificio de Cristo, sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos fluir automáticamente, preservando, operando en sus principios. Así que, señores, sí se puede no tener ley, pero ser ley para nosotros mismos. Porque acá en mi mente está, y está en mi corazón. Acá lo tengo tatuado en mi ser. Mi propio ser reacciona para no matar, para no hurtar. ¿Qué es lo que pasa? Porque alguien está pensando, y entonces, ¿por qué cada rato ofendemos? ¿Por qué cada rato violamos esa ley interior? Porque hay un alma que no la hemos sabido salvar, no la hemos sabido rescatar, no hemos sabido tener dominio propio. Pero Dios ya nos dio los recursos. Por eso, en aquel día del juicio de los creyentes, escuchen, no va a haber excusa, no va a haber tal cosa como, es que yo no tenía ley. Y Dios va a decir, yo puse mi ley en tu mente y en tu corazón. Así que, ¿cuál es mi punto? Los gentiles no tienen ley, pero no tienen excusa. Y tú y yo, que no somos gentiles, ¿qué somos? Iglesia. Pero también tenemos la ley en nosotros mismos, aunque no tenemos ley, pero acá está en nuestro corazón. Y eso es más que una buena conciencia que nos dice qué hacer. La propia ley está en nuestro corazón. Menos excusa tenemos. Vamos a leer hasta el 19, o sea, estamos en Hebreos 10, 16. Vamos a leer el 17, el 18 y el 19. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Añade, aquí viene algo que Dios añade para ti en este momento. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pregunta de examen, ¿por qué está mencionando la sangre para poder entrar al lugar santísimo? Porque una vez que tú ya eres perfecto en tu espíritu, de eso venía hablando, tú vas a necesitar ¿qué? La sangre de Cristo para estarte limpiando en tu alma, en tu cuerpo, porque ya tienes dentro de ti, aleluya, en tu mente, en tu corazón, Dios puso esas leyes. Y como Dios sabía lo que está sucediendo en la actualidad, de que no siempre estamos cumpliendo esa ley como quisiéramos, pues ahí está el recurso de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Tenemos que aplicarnos la sangre, confesar nuestros pecados, dice Primera de Juan, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos tener acceso al lugar santísimo. ¿A qué lugar santísimo se refiere si ya no estamos en el tabernáculo de Moisés? Pues en el cielo hay un tabernáculo. ¿Sabías que el tabernáculo que Moisés construyó era una réplica del tabernáculo del cielo? Dios mismo en el monte Sinaí le dio ese modelo. Qué tremendo. Hazlo de las mismas medidas, todo igualito, le dijo. Dime si en el cielo no hay formas, no hay figuras. Dijo por ahí una apologeta, no, es que ya forma es algo definido, en el cielo son puras cosas así indefinidas y puros conceptos abstractos de esa gente. Oye, si Moisés hizo un tabernáculo igualito que el celestial, entonces hay ciertos límites en el cielo, hay figuras, hay arquitectura, hay puertas, nada más que no se ven, es del mundo invisible. Entonces aquí habla de un lugar santísimo y se refiere al tabernáculo celestial, el invisible, donde hay un atrio también, lugar santo, y hay un lugar santísimo. Pues espiritualmente, a través de la sangre de Cristo, tú y yo cada vez que oramos, cada vez que adoramos a Dios, entramos hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Aunque te hayas equivocado, pero si usas la sangre de Cristo y te limpias, puedes tener acceso a ese maravilloso lugar.
Entonces, ¿cuántos le dan gracias a Dios que tenemos esas leyes en nuestro interior? Gloria a Dios. Vamos a Romanos 2:14 otra vez, por favor, para seguir avanzando en nuestro estudio. Y dice así Pablo: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya lo estudiamos, ahora vamos a estudiar esta parte, mira, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Vamos a estudiar eso. Los gentiles, ¿qué es lo que hacen? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué por naturaleza? Porque, insisto, hay una conciencia que ellos tienen. Lo hacen ellos por naturaleza, no porque tengan una ley ahí en su, no sé, su recámara, en cualquier lugar, ahí tienen la Torah, no, por naturaleza. Otra versión dice por instinto ya. Ahora, ¿dónde es donde vemos más claro ese asunto? Ahí en Romanos capítulo 2, pero ahora en el versículo 15, o sea, el versículo siguiente, que lo vamos a estudiar bien el próximo miércoles, pero lo tengo que mencionar ahora para entender esto. Mira el 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahí está. Todos digan su conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, hasta por el razonamiento, fíjate, no solo por la conciencia, sino hasta por razonar. Nada más por razonar. Como dice un cantante, Ricardo Cherato, que ya murió, y decía, Él nos dio conciencia, nos dio entendimiento, dice, para no pecar. Entonces nos dio, porque es que Ricardo Cherato, este compositor, también usó la palabra razonar, pero no me estoy acordando en qué parte. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, creo que dice razonar. Y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar, pero habla de razonar. O sea, el razonamiento te lo dio no solo para que entiendas matemáticas, sino también para no pecar. Y entonces los gentiles que no tienen ley, ¿cómo le hacen? Dice aquí Pablo, su razonamiento, su conciencia. Ahí está. Por eso Pablo, ¿qué es lo que dice? Que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahora vamos a Romanos 2, 26. Nos vamos a ir más adelante, versículos que los vamos a estudiar por allá en miércoles más adelante, pero nos va a servir hoy. Mira, dice Pablo, si pues el incircunciso, ¿alguno de ustedes entiende quién será un incircunciso? Pues un gentil, o sea, uno que no es judío. Otra manera de llamarle a un gentil, que es entonces incircunciso. ¿Qué le dijo David a Goliat? A ver, este incircunciso, ¿qué trae contra el pueblo de Dios? Porque era un filisteo, pues no era judío. Pues mira lo que va a decir Pablo aquí en Romanos 2:26. Atención. Si pues el incircunciso guardare, mira, el incircunciso, o sea, el gentil, guardare ¿qué cosas? Las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por eso no querían a Pablo, los judíos. Pablo les está diciendo, si el gentil, ese que ustedes tanto critican como pecadores de manera despectiva porque no son del pacto de Abraham y todo eso, pero si él guarda los mandamientos y ni siquiera tiene Torah, dice, ¿no le va a contar eso como si fuera circunciso? Y ustedes que sí tienen la Torah, dice, la están violando cada rato. Ese es el punto. Entonces, pero ya aplicándolo a nuestras vidas, porque es muy fácil hablar de un judío como él se excusaba y
criticaba a los gentiles cuando él no hacía lo que debía hacer. Apliquémoslo ahora. ¿Te atreves a aplicarlo a tu vida? Esos perros mundanos, pecadores, no tienen a Cristo, qué bárbaro. La pregunta es, ¿y tú que lo tienes? A veces ellos son más amables que tú. Si no eres tú, sonríe. Son más sonrientes que tú. Si no eres tú, sonríe. Algunos que me están viendo, no te sientas aludido, pero en serio hay algunos que tienen cara más de amargados que mundanos. Dices tú que y el mundano y no tiene a Cristo, mira. Sí, pero él trae una cerveza. Pues sí, pero bien alegre. Y tú a Cristo y tú agüitado. O sea, no nos podíamos quedar solo con el ejemplo de Pablo y los judíos. Tenemos que traerlo ahora nosotros. ¿Cómo es posible que el mundo más alegre? ¿Cómo es posible que el mundo celebra en el estadio de béisbol? Alegres ellos. En el estadio de fútbol brincan. ¿Sabes que por naturaleza ellos son alegres, gozosos? O sea, hay una lógica, una naturaleza, un razonamiento que le dicen, obvio. El mundano dice, obvio, claro que me tengo que alegrar, pues si entró el balón a la portería, obvio. Pero como decía el pastor Arnoldo Gutiérrez, ¿quieres oírme eso? Decía el pastor, la religión te embrutece. O sea, terminas todo tonto, decía el pastor Arnoldo. O sea, antes de Cristo, alegre, bailador, todo. Y llegas con cara de menso. Créemelo. No, créemelo. Así decía el pastor Arnoldo. Y con ese lenguaje yo oía a Arnoldo y decía, wow, es cierto. Pero el que se ofende es porque a lo mejor sí tiene esa cara. Pero yo sí tuve que reconocer, oye, sí es cierto. ¿Por qué tengo yo que ser un mojigato triste y todo pobre, enfermo, derrotado, y el mundano bien alegre? ¿Sabes por qué? Ellos por naturaleza, ellos por lógica, por razonamiento. Llegas a la religión, te embrutecen con que la prosperidad es del diablo, con que la sonrisa no es buena, con que el baile es del demonio. A veces, como yo siempre he dicho, y ese ya no es Arnoldo, soy yo, a veces no necesitas una Biblia, necesitas un cerebro para entender que lógico, Dios te quiere rico, por favor. O sea, no seas tonto. Decía el pastor Arnoldo, mi madre no parió tontos. Pero hace falta convertirte en cristiano para terminar creyendo que la pobreza es la voluntad de Dios. Salió más trucha el mundano. Wow. Apóstol, mejor síguele ahí en la Biblia, no lo aplique a nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si los gentiles por naturaleza, dice, operan en los principios de Dios y hasta tienen más temor de Dios. Yo he ido a lugares por ahí en la costa, aquí en Hermosillo, en la costa de Hermosillo. Hace años hemos hecho eventos ahí en plena plaza y un montón de gentiles mundanos así. Y se acercaban a mí con un respeto esas personas. Después de que yo había predicado la palabra y hubo milagros, señales, sanidades, la gente agradecida, hacían fila, me besaban la mano. Y alguien dirá, ¿y a usted le gusta que se la besen? Ese no es el tema. Aquí no es el tema si me gusta que me besen o no. El tema es, mira que, o sea, lógicamente el agradecido va a hacer eso. O mínimo, gracias Señor. Ah, no. No, solo es cuestión de que te metas al cristianismo para que termines odiando a tus profetas, diciéndote que no los respetes, que estás en una secta, que te exigen demasiado. Solo es cuestión de meterte ahí un demonio religioso para que en vez de agradecer, hijo, tremendo. Y ellos por naturaleza, el mundano por naturaleza. Estaba un predicador en Los Mochis, Sinaloa, predicando sobre el diezmo y la ofrenda, y había un montón de mundanos porque era un evento para empresarios. Entonces había ahí revuelto entre cristianos, había redimidos y había
mundanos, principalmente había mundanos. ¿Qué crees? Los primeros que hicieron fila al final de la enseñanza de este predicador, porque habló del diezmo y la ofrenda, eran mundanos. O sea, los empresarios así dijeron, no necesitaron muchos argumentos. Oyeron, dijo, ¿en serio? O sea, eso me va a ayudar a que yo tenga más lana. Ellos hicieron fila. Fueron los cristianos y un que otro redimido mal parqueado, los que se asustaron y no, pues que no nos iban a hablar de una empresa. No, los empresarios, esto está grabado, es un testimonio tremendo, porque ellos por naturaleza. Bien, vamos a darte un ejemplo que ya te lo di también en semanas pasadas, pero es bueno en repasarlo. Ya vimos Romanos 2:26, es el que está ahí, ¿no? Vamos a Hechos 10 del 34 al 35 para recordar el caso de Cornelio. Pero alguien dígame por favor, ¿quién era Cornelio? Pues un centurión, pero ¿verdad que no era judío? Era romano. Hasta se supone que enemigo de Israel, por así decirlo. Pues mira, dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación, cuando dice en toda nación se refiere no solo los judíos. Dice Pedro, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Wow, si ahí en Tailandia alguien le teme y hace justicia, Dios se agradó. Pero acá tiene Biblia, tiene un pastor, un apóstol, una congregación, tiene años, pero si no le temes, no le agradas. Ese es el punto. Por eso yo creo con todo mi corazón lo que dijo Cristo, los primeros serán postreros. Es decir, los que creíamos que sí, es muy probable que no. O sea, los publicanos, las rameras, Jesús lo dijo, irán delante de vosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien que aunque tú lo veas con cara de pecadorzote, así de gentilote, pero así por pura naturaleza, puro lógico, o sea, razonado, y va a hacer lo que muchos no han querido hacer. Tremendo. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Y qué es lo que hacía Cornelio? Pues daba grandes limosnas, construyó una sinagoga. Tremendo. Era una persona que sabía invertir en el reino de Dios y no era judío. Pues Dios se agradó. Salió peor Judas y era judío. Segunda de Pedro 1, del 4 al 7, por favor. Dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Todos digan conmigo, yo ya llegué a ser participante de la naturaleza divina. No voy a profundizar mucho en eso, porque de verdad es profundo y poderoso, pero básicamente está diciendo que tu espíritu es perfecto. Tu espíritu es perfecto significa que ya no tienes la naturaleza caída, la de Adán. Ya no eres un muerto espiritual. Ahora ya llegaste a poseer, a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Dónde? En tu espíritu. Pero hay algo muy interesante, que no obstante ya tenemos la naturaleza divina en nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu ya no peca, ya no infringe ni una ley, porque no hay ley en mi espíritu. No obstante, mira lo que dice Pedro ahí enseguidita. Volvamos a poner nuestra vista en 2 de Pedro 1:4, en la parte final, cuando dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira lo que sigue, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dando a entender, no obstante, tienes la naturaleza divina, pero también has huido, y ese verbo huido me recuerda a Pablo cuando dice, huye de las pasiones juveniles.
Y también me recuerda a los salmos, cuando el salmista dijo, mis huidas has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Cuántas huidas Dios nos habrá contado? Porque huiste de una situación, y no todo es sexual, por favor. También cuando alguien ya te va, diríamos en el barrio, te va a sacar el tapón, también huir es bueno. Para no ministrarle el cuello. O sea, también huimos de corajes y de cualquier pasión que nos va a llevar al pecado. Nos va a llevar a odiar a alguien, por ejemplo. Te está diciendo Pedro que por un lado ya recibiste la naturaleza que es divina, pero lo que le sigue ahí es huye de todo aquello que te puede hacer caer en violar los principios de Dios. Entonces, volvemos al punto de que aunque no tengas ley, hay que huir de esas cosas porque ya tenemos esa ley en nuestro corazón. Ahora, no es casualidad, mira, que si lees el versículo 4 corrido con el 5 y el 6, mira qué bueno se va a poner esto, o sea, va a respaldar lo que estoy diciendo. Vamos a leer otra vez el 4, mira. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. No lo viste. Por esto, ¿qué dice? Mismo. Cuando digo no lo viste es una broma, muy pesada. Dando a entender, si no lo viste, de lo que te perdiste. Cuando dice por esto mismo, o sea, porque alguien se puede justificar. Yo ya tengo la naturaleza divina, por lo tanto, yo ya la hice. Y dice Pablo, no, los gentiles no tienen ley, pero de igual van a perecer. Porque había una conciencia que les decía, no hagas esto. Pues tú que tampoco tienes ley porque estás en la gracia, también perecerás también sin ley si no operas en los principios. No, pero es que ya tengo la naturaleza divina. Y dice Pedro, por eso mismo. Por lo mismo la naturaleza divina te va a llevar a que ames, a que perdones, a que no mates, a que no robes. Lo voy a volver a leer. Dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por esto mismo qué? Añadid. Mira eso, añadid. ¿Qué es ese añadid? Alguien dice, yo con la naturaleza divina tengo. Dice Pedro, añádele algo a eso. ¿Qué cosa le vas a añadir? Mira, añadid a vuestra fe virtud. O sea, porque tú puedes tener fe en que ya eres salvo, pues en Cristo, y que por la fe somos salvos, y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y llega Pedro y te la hace de lío. Y dice Pedro, añádele a esa fe, ¿qué cosa? Virtud. Sea una persona virtuosa también, no conformista. Añádele a tu fe virtud. Es una verdadera virtud el hacer lo correcto. Fulano tiene la virtud de que es muy sometido, es muy amable, es muy alegre, no es respondón. Fíjate que Pablo hasta esas cositas trató, dice, no sean respondones, dijo. Ya llegaremos a ese versículo un día de estos. Si me esperas unos 1000 miércoles más. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ¿qué? Conocimiento. ¿Te das cuenta? Yo ya tengo a Cristo, dice Pedro, añádele conocimiento. No todo es tener a Cristo, añádele, tienes que conocer. Versículo 6. Al conocimiento, ¿qué debes añadirle? Dominio propio. No, yo ya tengo a Cristo, sí, pero ese carácter de los 1000 demonios no tienen dominio propio, lo que tienen es demonio propio. Y muy propio, créemelo. ¿Qué es el dominio propio? ¿Has visto cuando alguien le dice a una señora, señora, contrólese, por favor? Contrólese, señora. Y también un que otro señor ahí. No se controlan, ellos gritan, dicen, van, vienen. No se controlan, no tienen dominio propio. No son respetuosos.
Entonces dice Pedro, al conocimiento tuyo añádele dominio propio, al dominio propio añádele paciencia, o sea, constancia, constancia, constancia. Y a la constancia añádele piedad, es decir, que se manifieste esta revelación de las dos sendas, versículo siguiente. Y a la piedad añádele afecto fraternal. Se está poniendo más difícil. Afecto fraternal. Ahí entra el ministerio de soportarnos los unos a los otros. Y al afecto fraternal hay que añadirle amor y así. ¿Cómo es que podemos andar en amor y al afecto fraternal y todo eso si no tenemos una ley que nos lo diga? Y yo digo, mejor, porque ahora tenemos la naturaleza divina. Y nuestra mente ahí está tatuado en nuestro corazón esas cosas que deben fluirnos. Por eso dice, el fruto del Espíritu es. Por eso Pablo en Romanos 8 habló de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere no congregarse, la carne quiere odiar, matar, destruir. Pero el fruto del Espíritu es todo lo contrario. Y tenemos que dejar que fluya. Conclusión, sí se puede andar sin ley, operando en los principios de Dios. Vamos a Romanos 2:14 otra vez, ya para estudiar un poquito la última parte. Y dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y ahora vamos a estudiar la última parte que dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso está tremendo. Ellos son ley para sí mismos. Así como yo he dicho, yo soy el macho cabrío de Levítico 16, y gente no me entiende. O los que me odian dicen, sí, eso sí eres tú, un macho cabrío. En realidad no saben que me refiero a que yo soy uno con esa revelación de que el Cristo sufrió el infierno. O como cuando hay una tragedia a nivel nacional, dice, todos somos eso, dice, se usa mucho esa frase. Todos somos, ya se me olvidaron tantas tragedias que ha habido, y todos somos eso. Ah, pues si ellos son eso, ¿por qué yo no voy a hacer la muerte espiritual de Jesús? Pues aquí dice, mira, que los gentiles, ellos son ley. ¿Qué son? Ley, mira. ¿Sabes por qué no necesitan ley? Porque ellos son ley. Si un gentil es ley, o sea, es la ley andando, ¿cuánto más tú y yo que ya tenemos la naturaleza divina? Por eso Pablo, cuando se trataba, por ejemplo, de la circuncisión, que tanto defienden los judíos, que te tienes que, si eres un varón, te tienen que hacer ese corte en el prepucio de tu órgano masculino y tiene que haber derramamiento de sangre para que realmente haya una purificación. Y llega Pablo y dice, no. O sea, no vale nada la circuncisión. ¿Saben por qué? Dice, porque yo soy la circuncisión. O sea, Él es la pureza andando en Cristo Jesús. Y aparte tiene Él en su mente y en su corazón, tiene todos los principios de Dios. Y esto lo vamos a demostrar por ejemplo, en Romanos 3, del 5 al 6. Dice Pablo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Ya sabemos que Dios no castiga, pero hay castigo, pues como ya sabes también, otra forma de traducirlo es reprender. Entonces Dios sí reprende o disciplina. Que Dios te reprenda con su palabra no significa que te está castigando con una enfermedad. Entendiendo eso, lo volvemos a leer, Romanos 3:5, y dice en la parte final, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que reprende? Usted que me está viendo, ¿cree que Dios es injusto cuando le llame la atención a varios? Porque hay por lo menos 7 juicios. No voy a hablar de en cuál juicio vamos a estar tú y yo, pero hay 7 juicios.
pero te aseguro que todos pasaremos por alguno. El punto es que en los 7 juicios Dios reprende gente. Unos para que ya de plano se vayan al lago de fuego, y otros nada más para que entiendan que con Él no iban a jugar y que eternamente estarán limpiándole los zapatos a su vecino. Amor, porque en serio, en el cielo no creas que es, como decía mi mamá, por lingili lingili, sino que aún en el cielo habrá gente que va a decir: híjole, ¿cómo no me esforcé, hombre? Estoy en el cielo, aquí en las nubes, pero siempre sirviendo a este. Y aunque no lo vas a odiar, pero vas a desear haber tenido aquello. Y alguien dice: no, si allá es puro gozo. No es lo que dice la Biblia. Por supuesto que va a haber mucho gozo, pero Dios es también justo para recompensar. Te aseguro que el que esté recompensado va a tener más gozo que tú, más alegría. Si no, qué chiste fueran las recompensas si vamos a tener el mismo gozo y satisfacción. A la gente se le hace muy fácil: allá todos iguales, así como si fuera Cuba, ¿no? Socialistas. No, si no es Cuba, es el cielo. No es Rusia, cuando estaba la cortina de hierro. Allá todos igual. Es un gozo tan pleno que, sí, tranquilo, es tan pleno, pero tú que nunca te congregaste, jamás te podrás comparar al que sí se congregó. O sea, Dios va a dar galardones. Nada más cuando veas al otro que llega con aquella corona impresionante, y no solo por lo bonito de la corona, sino que va a tener funciones que tú nunca tendrás en el cielo. Por eso es ahora que tenemos que hacer las buenas obras. La pregunta de Pablo en Romanos 3:5 es: ¿será injusto Dios que reprende? No es injusto. Versículo 6. En ninguna manera, dice. O sea, en ninguna manera Dios es injusto. En ninguna manera. Ahora mira la tremenda declaración que va a hacer Pablo. Prepárate. De otro modo, dice Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Por ejemplo, si el gentil en aquel día le va a decir: yo no tenía ley, no había ni un letrero que dijera no mates, no robes. Es cierto, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? ¿Y sabes por qué sí lo va a juzgar? Aleluya. Ese es nuestro punto. ¿Sabes por qué sí lo va a juzgar? Aunque no tenían ley. Hoy diríamos aunque no tenían Biblia, porque tenían una conciencia y un razonamiento. Pero a ti y a mí también nos va a juzgar, porque sí teníamos Biblia, y aparte el razonamiento, y teníamos la naturaleza divina, y al que mucho se le da, dice Jesús, mucho se le demanda. Entonces Dios no es injusto, Él tiene todo el derecho de juzgar. ¿Por qué tiene todo el derecho? Porque ya nos dio los recursos, en menor o mayor grado, pero todos tenemos los recursos del cielo. Concluyo con Filipenses capítulo 3, versículo 3, que dice: porque nosotros, ni siquiera dijo yo, ¿qué dijo? Nosotros. Te incluyó a ti, querida iglesia, y a mí, a todos. Se me olvidó decir en orden. Ahí está, mira. Porque nosotros, dile a tu vecino, eso te incluye a ti. Aleluya. ¿Qué dijo? Nosotros. Mira, porque nosotros somos la circuncisión. Qué tremendo. Nosotros somos la circuncisión. O sea, Pablo está diciendo: yo soy la circuncisión andando. Ah, pues tú y yo podemos decir: nosotros somos la ley andando. Por eso dijo Pablo: si los gentiles, ellos son ley para sí mismos. Y si ellos son ley andando sin tener la naturaleza divina, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Vamos a Romanos 2:14 y creo que lo vamos a entender
mucho mejor. No sin antes recordarles a todos los que me están mirando que tu servidor Jonathan Mesa tiene reuniones presenciales. ¿Cuándo? Todos los domingos a las 11 de la mañana. ¿Dónde? En Expo Forum. Totalmente gratis. Muy bien. Y también recordarles que tenemos un programa de televisión, Televisa Hermosillo, Canal 12, todos los sábados a las 11:30 de la noche. No se lo pierdan y sobre todo recomiéndenlo a muchas personas. Ok, ahora sí, Romanos 2:14. ¿Hay alguien que está alegre? Mire lo que dice aquí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este fue el versículo de ley y ley y ley. Así que los espero el próximo miércoles para estudiar Romanos 12:15. Gracia y paz a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.